Mientras todos escuchaban el discurso o la palabra que hoy estamos recibiendo, el Espíritu de Dios llenó ese lugar. Hoy recibimos palabra, hoy recibimos consejo, hoy recibimos desafío de parte de Dios. I see your life change, I see your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Hey, hey, you called me the other day. Yeah, we got on the phone. Quiero compartir otro sinónimo más con ustedes, así como estamos aprendiendo en la célula. La palabra leal significa ser fiel. Da gusto cuando tenemos a alguien que es fiel y que está al lado de nosotros porque podemos confiar en esa persona. Lo que más me llama la atención también, que la palabra leal significa ser amigo. Qué gusto es tener un amigo con quien vos podés compartir, un amigo con quien vos podés llorar, un amigo con quien vos podés decirle, ¿sabes qué? Necesito de un abrazo, y te da ese abrazo, y ese abrazo es como un abrazo sanador. ¿Qué ustedes opinan? ¿Verdad que da gusto tener a alguien que te acompaña en cada proceso que nosotros estamos viviendo? Y por último, el ser leal significa honrar también. Si nosotros honramos, vamos a recibir honra también de parte de Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poquitito de un hombre que vivió esta palabra. Y lo mejor de todo, que tuvo una respuesta impresionante de parte de Dios en su vida. Y vamos a sacar algunas enseñanzas de este hombre. Y esta palabra, ¿verdad?, proviene de este capítulo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y quiero compartir con ustedes. Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso es lo que Dios puede hacer si es que nosotros somos leal con Él! La característica que nosotros vemos acá sobre la vida de Cornelio dice que él era un hombre piadoso, que él era un hombre temeroso de Dios. Y lo mejor de todo, que no era solamente él, sino que toda su casa, dice. ¿Qué más características tenía? Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y por último, y oraba a Dios siempre. Y estas características es lo que nosotros tenemos que trabajar hoy, jóvenes, en nuestra vida, hombres y mujeres que me están escuchando. Porque nosotros, teniendo esta actitud, nosotros vamos a ser leal con el Señor, con los principios de su palabra. Y estamos desafiados hoy a vivir ese nuevo tiempo de ser leal primeramente con Dios. Porque Dios tiene una palabra para nosotros donde dice, amado, yo deseo que vos seas prosperado, así como prospera tu alma, dice. Entonces, primeramente yo tengo que trabajar en mi vida espiritual. Tengo que formar en mí ese carácter de Dios para que yo pueda ver el resultado de Dios en cada cosa que yo estoy haciendo todos los días. Entonces Dios me desafía, nos desafía a nosotros. Y vamos a trabajar un poquitito en estas 4 características que Dios quiere enseñarnos hoy. Y a través de este hombre, Cornelio, vamos a conocer que nosotros tenemos que ser piadosos también. Formar eso en nuestras vidas. Comparto con ustedes, la palabra piadoso significa ser compasivo,
significa ser clemente, significa ser misericordioso, significa ser fervoroso. Y ustedes me van a decir, César, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo ser piadoso? Y hay tantas formas, y nuestra casa, la iglesia, nos habilita y nos da a nosotros la oportunidad de poder ser piadoso, de que nosotros podamos activar este carácter en nuestras vidas. Dice, compasivo, clemente y misericordioso. Está el equipo de generación de cambio que se va a hacer evangelismo, a predicar a la gente, a hablarle de Cristo. Está el equipo que se va a la visita a los hospitales, que se van en la cárcel. Cada uno de ellos lleva este carácter dentro de él, formándose en ellos, en ser piadoso. Y mucho más en el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo. Estamos casi en la mitad, ya estamos pasando el mes de noviembre. Después entra diciembre. Es un mes súper, de repente, emocional para muchas personas porque no tiene su ser querido al lado. De repente su ser querido está lejos y se siente solo. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos y ser leal para estar al lado de las personas que están alrededor de nosotros. Puede ser muchas veces nuestros familiares, puede ser muchas veces nuestros amigos, compañeros de facultad, compañeros de trabajo que necesita de ese abrazo de parte de Dios. Y somos nosotros que conocemos eso y que tenemos esa esencia de Dios en nuestras vidas y que tenemos que levantarnos hoy a ser piadosos, en poder transmitir esa palabra de fe, de ánimo y de esperanza a las personas que están alrededor de nosotros. Ya no hay más tiempo, jóvenes, de estar sentados. Hoy es el tiempo donde nosotros tenemos que movernos también en hacer lo que el Señor nos enseñó, porque dice que Él se iba y hablaba y predicaba y anunciaba del amor de Dios. Porque Él vino para que ninguno se pierda, dice, sino que todos puedan acceder a la vida eterna. Y nosotros tenemos ese privilegio para ser usados por Dios. Y saben, tenemos respaldo bíblico referente a eso. Dice en el libro de Mateo, capítulo 25, 39 al 40. Mateo 25, 39 al 40. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. Entonces el Señor nos enseña y nos muestra que nosotros tenemos esa capacidad de poder llevar el amor, llevar la misericordia, llevar la salvación a aquellos que están necesitando de Dios. Entonces hoy nosotros tenemos que buscar y formar en nosotros el ser un hombre, una persona o una mujer piadosa, en poder llevar la misericordia de Dios. Este es el tiempo de anunciar la salvación. Saben, en el libro de Hechos, capítulos 10, 24 al 25, el Señor nos habla un poco más. Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 25, y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. La palabra nos desafía y nos dice, decirle, hablale a Esteban, Mirta, hablale a Asunción, Ana, hablale ahí y decirle, vení conmigo, vamos en la casa del Señor. Cuanto más veis que aquel día se acerca, dice, la venida del Señor ya está cerca. Y no podemos nosotros estar callándonos. No podemos nosotros estar ahí solamente recibiendo la bendición para nosotros. Muchos de nosotros muchas veces no podemos hablar en nuestro trabajo, no podemos abrir la Biblia y decir, mira, la palabra de Dios dice, pero que tu vida sea la Biblia. Que vos sea de testimonio. Esa es la mayor prédica que nosotros tenemos. La mejor forma de poder llegarle a alguien. Dios hizo esto en mi vida. Dios me sanó, Dios me restauró. Cuanto más veis que aquel día se acerca, dice el Señor, nos desafía a nosotros, que hoy tenemos que ser hombres y mujeres piadosos,
Que se forme este carácter en nuestras vidas y que nosotros podamos transmitir el amor de Dios a través de cada uno de nosotros. ¿Qué dicen, iglesia? ¿Vamos a aceptar ese desafío? ¿Vamos a ser hombres y mujeres piadosos? Ese es lo que el Señor quiere que se forme en nuestras vidas. Segundo, dice que él era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Primero dice temeroso de Dios. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. Que primeramente nosotros tenemos que ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Levántense y tengan ese respeto, tengan esa fidelidad con Dios, sean leal con el Señor. Primeramente nosotros. Y acá puse algunas características para compartir con nosotros. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo está mi lealtad con el Señor? Primeramente, en mi comunión con Dios. ¿Cómo estoy en mi tiempo de comunión con Dios? Le busco, oro, hablo, converso con Dios. La palabra de Dios dice que su oído está atento a nuestras oraciones. Está expectante ahí cada día, esperando para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Él fielmente está ahí. ¿Y nosotros? Que yo le demuestre ese respeto y ese amor a Dios a través de la oración. ¿Cómo estamos con mi lectura de la palabra? Estoy leyendo, me estoy alimentando. La palabra de Dios dice que su palabra es luz a mis pies y lumbrera a mi camino, dice. Si yo quiero vivir en paz, si yo quiero tener bendición en mi vida, si yo quiero estar bien, ¿qué tengo que hacer? Vivir conforme a la palabra. Está en nuestras manos. Todos los días nosotros tenemos la respuesta a cualquier circunstancia que nosotros estamos viviendo. Que le demuestre mi lealtad teniendo mi tiempo de comunión con el Señor y leyendo su palabra, recibiendo consejo de parte de Él. ¿Cómo yo le demuestro al Señor mi lealtad? ¿Cómo yo soy temeroso a Dios viviendo en santidad? Nuestros pastores nos enseñan día tras día cómo nosotros podemos vivir en santidad, congregándonos, asistiendo a nuestra célula, trabajando de par en par con nuestros líderes, ahí buscando del Señor. Vivir en santidad significa apartarse del pecado. Apartarse del pecado. ¿Qué es el pecado? Todas las cosas que están en contra de los principios de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es. Y está en nuestras manos tomar la decisión para vivir en santidad. Y la santidad conviene, dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tomar la decisión de ser un hombre temeroso de Dios. ¿Qué más dice? Vivir en obediencia. ¿Y saben qué? La obediencia que trae bendición a nuestras vidas. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. ¿Qué más significa ser temeroso de Dios? Que nosotros seamos ejemplo. Porque al ejemplo que nosotros tenemos muchas veces nosotros le seguimos. Les pregunto algo. Analicen su corazón y traten de responder un poquitito. Mírate tu reflejo. Mira ahora. Como si fuera que vos estás mirando a un espejo y te estás viendo ahí. Y pregúntate, ¿sos ejemplo? ¿Te puedo seguir? ¿Puedo decir yo quiero hacer lo que vos haces? ¿Puedo decirle a Esteban, sos mi ejemplo, yo quiero hacer lo que vos estás haciendo? Preguntémonos a nosotros mismos. ¿Puede venir alguien a acercarse junto a nosotros y decir, sabes que yo quiero ser como vos? ¿Por qué le digo para que nosotros analicemos nuestro corazón? Porque nosotros sabemos qué nosotros estamos haciendo. Y nosotros sabemos si estamos siendo o no de bendición a otras personas conforme a las cosas que nosotros estamos haciendo hoy aquí, en la tierra. Y si nosotros somos ejemplo, va a suceder lo que dice la palabra de Dios. Él y su casa. ¿Por qué? Porque ellos van a ver y van a decir, papá ora, mamá ora.
Papá se va a la iglesia, mamá se va a la iglesia y yo me quiero ir también. Papá sirve, mamá sirve, yo también me quiero ir a servir. Y desde pequeño ya van a ir creciendo en la casa de Dios, siendo temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque ejemplo tienen. Eso van a llevar como tarea y analizar un poquitito. ¿Soy de ejemplo? ¿Será que la gente puede seguirme? ¿Será que la gente va a poder hacer lo que yo estoy haciendo? Es un desafío tremendo, ¿verdad, iglesia? ¿O qué ustedes dicen? El de ser ejemplo. Porque cuando ejemplo tenemos, nosotros le seguimos a esa persona. Y vamos a ser de bendición a esa persona que está detrás nuestro mirándonos. Entonces vamos a responder nosotros esa pregunta. ¿Qué más dice la palabra de Cornelio? Tercera enseñanza. Dice que hacía muchas limosnas, que él era generoso. Hacía muchas limosnas. Por lo que leemos, no vemos que él cuestionaba, sino que solo obedecía porque entendía el principio de la palabra. Y ese es el mayor problema de cada uno de nosotros muchas veces. Nosotros queremos cuestionar lo que Dios está pidiendo o lo que Dios está haciendo o lo que Dios está realizando a través de nuestras vidas. Cada uno de nosotros damos al Señor. Cada uno de nosotros le ofrendamos al Señor nuestro tiempo, le ofrendamos muchas veces nuestro conocimiento, nuestra capacidad, le ofrendamos al Señor nuestro talento, le ofrendamos al Señor lo que nosotros hemos ganado, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, traemos al Señor. Y muchas veces uno cuestiona, dice, ¿por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que dar? Me va a faltar, me va a faltar. ¿Saben qué? Si nosotros hacemos entendiendo el principio de la palabra de Dios, eso no va a ser problema. Eso va a ser bendición para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces que esa generosidad se vea a través de nuestras vidas. No cuestionemos, porque el Señor se va a encargar de bendecirnos, el Señor se va a encargar de prosperarnos, va a prosperar tu trabajo, va a prosperar tu empresa. Él va a levantarte y va a colocarte en lugares altos. Eso dice la palabra de Dios para con nosotros. Yo solamente tengo que obedecer y dejar de cuestionar. La palabra de Dios no se cuestiona, se obedece, dice. Quiero compartir algo más. Dice que Cornelio entendió porque por sus venas corre el ADN de Dios. Nosotros tenemos identidad, una nueva identidad que el Señor nos regaló. Antes nosotros éramos pecadores. Antes nosotros vivíamos lejos de Dios. Pero cuando le aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la palabra de Dios dice que he aquí que todas las cosas son hechas nuevas, dice. Las cosas viejas pasaron. Y hoy estamos viviendo un nuevo tiempo. Tenemos una nueva identidad y esa identidad es ser la de hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos bendición de parte de Dios. Y tenemos que vivir conforme a esa identidad. Él entendía que él estaba obedeciendo los principios, él estaba obedeciendo la palabra. Por eso corre las venas como hijo. La sangre del Padre estaba corriendo. Y eso tiene que correr en nuestras vidas también. Dejemos de dudar, dejemos nosotros de estar cuestionando, sino que vivamos como hijos, coherederos conjuntamente con Cristo Jesús en riqueza y en gloria, dice. Qué tremendo decirle a la persona que está al lado tuyo, sos millonario, tenés mucho, había sido, compartí o vamos a compartir juntos porque yo también tengo la misma bendición. Coherederos conjuntamente con Cristo Jesús en riqueza y en gloria, dice. Y por último dice acá, entendió que si da al pobre, presta a Dios y que de él viene la retribución. Por eso es importante no cuestionar. César, ¿dónde dice eso? Eso se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 19-17. Bíblicamente, lo que dije en griego voy a traducir en español. Bíblicamente estamos hablando. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién va a pagar?
Dios, así dice la palabra, el que presta al pobre, la retribución vendrá, dice, de parte de Dios. Entonces lo que vos estás dando está siendo de bendición. Tenemos comedores que están trabajando, dando de comer físicamente y dando de comer espiritualmente. Y cada uno de nosotros somos partícipes conforme a lo que nosotros estamos dando y conforme a nuestra generosidad. Entonces esto tiene que nacer en nuestras vidas. No tenemos que cuestionar, está en la palabra de Dios y recibiremos, dice, de parte de Dios al 30, 60 y al 100 por uno. Entonces, dejemos de cuestionar y obedecemos la palabra de Dios y seamos generosos. Y allá cuando estemos terminando la prédica van a entender por qué y qué va a pasar y qué va a suceder de parte de Dios en nuestras vidas. Cuarto consejo. Dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Que él oraba a Dios siempre. Volvemos otra vez a la oración. Les comento algo. Cuando yo empecé a venir en la iglesia, me iba a mi célula y mi líder me acompañaba, después me llevaba a mi casa y cada vez que él me bajaba para que yo pueda entrar en casa, él me decía, ora. Y yo le decía, amén. Siguiente fin de semana, ora, me decía. Y yo oro luego. Después me decía otra vez, ora. Cada domingo, porque domingo era mi célula, cuando él me llevaba, él me decía, ora, que. Y yo, a la pucha, oro. Y cuanto más él me decía, yo más oraba. Porque yo no quería que él me agarre de sorpresa. Tipo, vas a orar ahora y yo nunca oro. Nunca esté orando, ¿verdad? Y yo buscaba del Señor. Y cuanto más buscaba del Señor, más revelación tenía de parte de Dios también, porque Él me enseñaba lo que estaba escrito en su palabra. Y es muy importante que nosotros podamos tener ese tiempo de comunión con Dios. Y saben, iglesia, a los que nos visitan hoy por primera vez, seguro que ustedes están escuchando oración. Seguro que están escuchando que yo les estoy diciendo, tenemos que orar. Y no tengan miedo de esa palabra, porque la palabra oración significa comunión con Dios, orarle a Dios o hablarle a Dios, hablar con Dios. Es solamente eso, hablar con Dios. Pero esa conversación con Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Orarle a Dios. Entonces, orar a Dios es hablar con Dios. Orar significa ser sincero con Él, abrirle nuestro corazón y decirle, papá, esto me duele. Dios, esto me está costando. No estoy consiguiendo hacer esto, no estoy consiguiendo salir adelante. Necesito de vos en este momento. Te clamo, Señor, necesito de tu abrazo, necesito de tu visitación. Necesito que ahora vos vengas, Señor, y me muestres, Señor, tu misericordia. Ser sincero con Él. Señor, ya no doy más, ya no puedo. Porque dice que muchas veces nosotros lo intentamos con nuestra fuerza, pero con nuestra fuerza no lo vamos a poder, pero con su espíritu sí, dice. Porque su espíritu está intercediendo por nosotros. Qué lindo es saber que hay alguien que está intercediendo por nosotros. Entonces, que seamos sinceros con Dios, que podamos abrirle nuestro corazón. El orar a Dios significa pedirle lo que nosotros estamos anhelando, lo que nosotros estamos queriendo. La palabra de Dios dice que Él anhela concedernos los anhelos de nuestros corazones. Él quiere bendecirnos. Él quiere cumplir con nosotros. Pero para eso yo también tengo que cumplir con Él. Tengo que buscarle a Él. El Señor le habló a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente, le dijo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que voy a estar contigo. Pero te voy a dar un desafío. Medita en mi palabra de día, de tarde y de noche. Ponela en práctica y todas las cosas te van a salir bien, dice. Qué lindo es escuchar esto de parte de nuestro Dios, que Él está ahí, pero yo tengo que acercarme a Él. Y por último, en este punto, yo necesito conectarme con Dios. El orar es conectarme con el Padre.
mirar allá en los cielos. La palabra de Dios dice que las cosas de arriba son eternas, pero las cosas aquí de la tierra son pasajeras. Entonces depende de nosotros, ¿qué nosotros estamos queriendo? Coloquemos nuestra mirada arriba y digámosle gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Si hoy yo estoy acá es porque vos, Señor, permitiste. Y yo, Señor, cada día más quiero de vos. Quiero de tu presencia. Entonces, iglesia, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Preguntarle a la persona que está al lado tuyo, ¿vas a orar? ¿Vas a pedirle? En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido. ¿Y qué va? ¿Cuál es la promesa de parte del Señor? Que Él lo hará, dice. ¿Por qué está tardando en nuestra bendición entonces? Porque no estamos orando, ¿verdad? O porque no estamos poniendo de nuestra parte. Y este es el tiempo. Yo siempre digo que cuando muchas veces se nos dice algo es porque el Señor está queriendo confirmar su promesa sobre nuestras vidas. Cuando te dice orá, que es porque nosotros tenemos que seguir orando. Buscad del Señor es porque tenemos que seguir buscando del Señor. Entonces somos desafiados hoy a levantarnos, a tener nuestro tiempo de oración con Dios. Que nunca falte la oración en nuestras vidas, porque la oración es la mejor arma que nosotros tenemos. De poder hablar con el Señor y decirle, Señor, yo necesito de vos, yo necesito, Señor, de tu presencia, necesito de tu abrazo, necesito de tu palabra, necesito de vos, Señor. Y ahí Él va a venir. Su palabra dice luego que si yo entro en mi aposento, cierro la puerta y busco de Él, Él va a estar ahí para responderme. Entonces ese es el desafío para nosotros. En el versículo 4 de este pasaje que estamos leyendo, en Hechos 10, dice, tus oraciones y limosnas han subido para memoria de Dios. Imagínense la respuesta que consiguió él. Por vivir como, por vivir siendo hombre piadoso, por vivir siendo un hombre temeroso de Dios, por hacer limosnas, por ayudarle a otro, por guiarle a otro. Y por último, por tener ese tiempo de comunión con Dios, el Señor le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Todo, 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 todo. Y a vos que no estás mirando, todo lo que vos haces no pasa desapercibido ante el Señor. Se queda grabado en la memoria de Dios, dice. Qué lindo. Se queda grabado en la memoria de Dios. Qué bueno es recibir esa palabra de parte del Señor. No digas que las cosas que vos estás haciendo no va a tener resultado. Sí va a tener resultado. Porque acá tenemos una respuesta de parte de Dios. Tus oraciones y tus limosnas, todas las ofrendas que vos estás dando, ya sea tu tiempo, ya sea financieramente, están guardados en la memoria de Dios, dice. Qué lindo, qué tremendo es poder recibir esta palabra. Por eso hoy le animo a que no duden de hacer lo que Dios nos pide y lo que el Señor nos está enseñando. Porque en cada acción que hacemos, Dios no solo nos recompensa a nosotros, sino a toda nuestra casa y a los que están cerca nuestro. El Señor quiere bendecirle a todos los que están alrededor de nosotros. Quiere bendecirnos. Pero para eso yo tengo que tomar la decisión de ser un hombre piadoso, de ser un hombre que pueda ser temeroso, de vivir en santidad. Si me acompañan en el teclado, vamos a tener un tiempo de oración porque esto no se cierra así nada más. Lo mejor de todo, ¿qué pasa? Que si yo estoy viviendo en obediencia y si yo escucho
la palabra de Dios, ese consejo que Dios me está diciendo y ese consejo que nosotros hoy estamos recibiendo, va a suceder algo. Cornelio obedeció. Y detrás de Cornelio, cuando recibió esta palabra, estaba un hombre que se llamaba Pedro. Y Pedro tenía que hacer un trabajo encomendado de parte de Dios también. Y él obedeció. Al obedecer Pedro, ¿qué más hizo? Sucedió algo poderoso. ¿Quieren saber qué sucedió? Dice la palabra. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Así estaba hablando Pedro. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No sé si pudieron interpretar lo que dice la palabra. Mientras todos escuchaban el discurso o la palabra que hoy estamos recibiendo, ¿qué sucedió? Dice, el Espíritu de Dios llenó ese lugar. Hoy recibimos palabra, hoy recibimos consejo, hoy recibimos desafío de parte de Dios. Les pregunto, ¿es fácil ser piadoso? ¿Irse en la cárcel? Muchas veces ya me invitaron y le dije, yo paso. Y siempre me invitan. Yo digo, ese no es mi ministerio. Pero hoy Dios está hablando y está diciendo, practica en ser piadoso. Me invitan para ir en el hospital, me voy, oro por las personas. Estamos recibiendo desafío de parte de Dios para ser piadoso, en compartir el mensaje de salvación. Estamos recibiendo el desafío de parte de Dios en que nosotros podamos vivir hoy en santidad, ser temeroso de Dios. El temor de lo que cual nos está hablando la palabra de Dios es respeto, es honra, no ese famoso jaque, sino que nos está hablando de un temor que pueda respetar los principios de la palabra de Dios como está escrito acá. Y si yo vivo conforme a eso, yo voy a ver resultados en mi vida. Soy desafiado a ser generoso en todo, con mis talentos, con mis finanzas, que yo sea un instrumento en las manos de Dios. Y por último, hemos recibido el desafío de que nosotros tenemos que orarle a Dios en todo tiempo. Yo quiero desafiarle y tomar estos pequeños tiempos que tenemos aún, en que podamos ponernos de pie y que podamos practicar el tener ese tiempo de comunión con Dios, el de orarle a Dios. Hemos escuchado que orar significa hablar con papá. Yo no sé cuál es la situación que te trajo hoy acá. No sé qué está pasando dentro tuyo. No sé qué situaciones estás viviendo, pero papá sí lo sabe y está anhelando escuchar de tus labios. Y tenés ahora este tiempo de poder comunicarte y hablar con Él. Y al término de tu oración, ¿qué va a pasar? Él va a venir a visitarnos, Él va a venir a visitarnos. Su Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y hoy vas a recibir la visitación del Espíritu Santo. Así dice su palabra. School. I see your life change, I see your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Hey, hey, you called me the other day. Yeah, we got on